En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Sin más dilación, vamos de inmediato a saludar a la presidenta regional de Amarillos, Marianne Leroy. ¿Cómo estás, Marianne? Muy buenos días. Hola, Marianne, ¿cómo estás? Hola, Constanza, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Aldo, feliz de estar aquí de nuevo. Me apenada porque va a estar feo el fin de semana. Sí, pero qué bueno. lata. Oye, pero no vamos a hablar del tiempo acá, hablemos de lo que está pasando, que es tan tremendo, Marianne, Aldo Mardones, con este informe que fue evacuado por Contraloría. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Muy Aldo, buenos días. ¿cómo estás? Buen día, Álvaro, buen día, Constanza, ¿cómo están? Un gusto, Marianne, de escucharla. Bien, Hola. todo bien, bien movido la semana en general. Oye. Todo pasando en lo político, así que... Sí, oye, nosotros estamos acá pero consternados y yo personalmente con un poco de enojo, de rabia, con muchos sentimientos encontrados respecto a lo que está pasando con los fondos públicos. ¿Cierto? Mira, Contraloría, bueno, tú sabes que ayer el Contralor fue la gran figura, estuvo en la comisión investigadora del caso Convenios en la Cámara de Diputados y ahí entregó una serie de detalles respecto de los gobiernos regionales y antes había entregado un informe respecto de del Ministerio de la Vivienda, en donde sostiene básicamente que hay irregularidades de distinta naturaleza y algunos patrones en 15 de las 16 secretarías regionales ministeriales de la vivienda del país. Dijo que él no podía decir que había un método porque eso le correspondía a otra instancia, claramente refiriéndose a la justicia penal. Pero a nosotros nos interesa ocuparnos en este espacio porque si no, no vamos a alcanzar a lo que dijo Contraloría del Gobierno Regional del Biobío. Digamos, la primera línea que está en la nota de sabes.cl es que recomienda tomar acciones administrativas y recomienda enviar los antecedentes a la Fiscalía. El segundo párrafo de la nota de sabes.cl dice que el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Werner, no debió haber firmado el convenio con la ONG Red Cultivarte, debió abstenerse de hacerlo porque había una relación laboral previa entre él y la presidenta de la ONG, relación laboral que estaba vinculada con la campaña a gobernador regional. Y hay otras afirmaciones que a mí me gustaría por lo menos leer una que está vinculada con con el jefe de Desarrollo Social y Humano, el señor Acuña. Por ejemplo, no contaban con certificado de preadmisibilidad, es decir, pasaron directo, fue sin certificado. Y además, en el caso de la Fundación Fundef, se firmó la priorización del proyecto incluso antes que ingresara al sistema SAGIR, que para que la gente sepa es el sistema de postulación. Todo se hace en línea, por lo tanto si no ingresa al sistema no tiene existencia la postulación. No sé, ¿quién quiere comenzar? ¿Marianne? Ya, bueno, escandaloso, pues, lapidario, ese es lo que se puede decir nomás, ¿no es cierto? Es triste. Y en este tema, para mí se cruzan muchas aristas. O sea, en primer lugar está la ética y probidad con la que se conducen autoridades y funcionarios que trabajan en el sector público, así como del mundo político, ¿no es cierto? A la vez hay que referirse al nivel de rigurosidad con la que se llevan a cabo las actividades que involucran recursos públicos. O sea, son platas de todo, sean del tipo que sean. O sea, las platas del Estado deben ser utilizadas con un máximo nivel de eficiencia y control, con la máxima rigurosidad para su mayor provecho. También hay que hablar de la modernización del Estado y de corrupción necesariamente. Yo no quiero acusar a nadie, de verdad, no quiero acusar a nadie. No, yo creo que es necesario que haya una investigación. Tengo respeto por la autoridad y por el gobernador en especial, no tengo nada que decir de su trayectoria, pero debemos generar mecanismos de modernización para evitar lo máximo posible el involucramiento de operadores políticos orientando un desarrollo de carrera, al establecimiento de perfiles, con exigencias concretas, con investigaciones y penas
ejemplares para los corruptos, po. O sea, hay que desincentivar la corrupción y elevar los estándares de modernización. Lo que plantea a todo esto la propuesta de constitución a plebiscitar. Y por supuesto, oye, no hay que dejar de hablar del sabor amargo que deja esto, porque ya que este gobierno se promovió y llegó al poder como los que iban a cambiar la política, los prístinos, los impolutos aquí, los que iban a terminar con el tráfico de influencia, bueno, terminaron cayendo en eso mismo que criticaban. Es cierto que hay una gobernación de Bópoli y Resulta, ¿no es cierto?, involucrada, terminaron cayendo en eso mismo que criticaban, por lo que pudimos observar con más de 90, por lo que pudimos observar con los convenios y también con los más de 90.000 cargos que nadie sabe para qué son, ni qué son, y hay que decir que este país de alguna manera fue engañado, y que al final parece que la solución no está acá tampoco, ¿no es cierto? Hay que ponerse a arreglar las cosas en serio, eso es lo que yo creo, y espero que la justicia opere mejor que el caso Polar, por lo menos, por decir alguno. La opinión de Marianne Leroy, ella es presidente regional de Amarillos. Vamos a escuchar ahora las impresiones de Aldo Mardones, vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana. Aldo, estamos contigo. ¿Cuál es tu juicio respecto de esto que se ha conocido en las últimas horas? ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha impecable. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Bueno, mira, sí, mira, yo tengo sentimiento ahí un poco de contrario, porque en realidad lo que afecta al país justamente es la falta de confianza en las autoridades, en el sector público. Yo esperaría de todas maneras que las investigaciones judiciales y administrativas concluyeran. Aquí hay un informe de Contraloría, me parece que este es el informe final, ya hubo un preinforme seguro, y de mi experiencia del sector público, de repente los informes de Contraloría son un poco intensos en sus conclusiones, y una vez que se investiga con mayor detalle a través de sumario y otro tipo de procesos, no queda nada. Yo creo que aquí hay falta de rigurosidad en la revisión, obviamente en el seguimiento de cómo se ejecutan los fondos públicos. Yo creo que también hay una falta normativa en el sentido de poder regular y legislar de mejor manera cómo los gobiernos regionales pueden usar de mejor forma también su autonomía. Y espero que esto se aclarezca a la brevedad posible, pero hay que hacer un distingo entre aquellos casos que son del gobierno regional, que son gobiernos autónomos, son gobiernos que tienen su propio patrimonio, su propia persona jurídica, su propio representante, y aquellos que son producto de servicios centralizados, como el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el mismo Servio. Claramente el control tiene que ser sumamente riguroso. Nosotros, por ejemplo, en los municipios trabajamos en la entrega de recursos públicos previa revisión de la Dirección de Planificación, previo cumplimiento de ciertos requisitos por parte de ordenanzas que regula la materia de las subvenciones, que en realidad son montos completamente inferiores. Estamos hablando, por ejemplo, que el promedio de una subvención acá en Concepción no supera los 400 o 500 mil pesos. Y posteriormente hay un seguimiento y una revisión de la rendición que realiza la entidad que es beneficiaria de una subvención, y previo a entregarse también pasa por aprobación del Consejo Municipal, lo cual implica también un doble, a lo menos un doble filtro y una tercera revisión con la Dirección de Control. Y creo que por ahí va la cosa, ver efectivamente cómo se asignan estos requisitos, que todo recurso que se asigne no que sea discrecional o que dependa de la sola voluntad del gobernador y de quien sea, y posteriormente esto obviamente se haga el seguimiento respectivo. El gobierno regional es una entidad que no es tan grande para la cobertura jurisdiccional que tiene, y eso también habla de la necesidad de quizás contemos con más personal que haga un seguimiento en la región del Biobío. La región del Biobío es extensa, por lo tanto creo que también habla un poco de la capacidad o del músculo de la máquina del gobierno regional para poder hacer seguimiento de los proyectos. Por la necesidad de la fe pública, espero que esto luego se aclare. Y también quiero a quienes están involucrados en esta situación, porque también para nadie es agradable estar en extra de lo que está pasando en materia de eventuales situaciones de corrupción. Oye, yo encuentro efectivamente cierto que hay que mejorar los mecanismos de regularización, de fiscalización, pero también es importante darle una vuelta a qué es lo que está pasando con nosotros, con nuestra responsabilidad cívica, con nuestra responsabilidad con el bien común, con las personas, y por qué hoy en día en política estamos enfrentando este tipo de situaciones que faltan a la probidad, que faltan, ¿cierto?, a lo que además se comprometen estas personas a hacer por la ciudadanía en los cargos que ostentan o que tienen. O sea, allí te fijas, Constanza,
tuvimos una persona involucrada directamente como Camila Polici, que fue candidata a alcaldesa, que fue candidata a diputada. Por lo tanto, lo que tú planteas, yo siempre también lo he señalado, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, los electores, de saber o conocer un poco a sus representantes, y también de las autoridades públicas con quienes se involucran, conociendo un poco los perfiles y con mayor rigurosidad cuando se trata de fondos públicos. Esos fondos públicos, por lo general, del sector público van a los más necesitados. Oye, a mí me gustaría transitar de lo particular a lo general, que de alguna forma ya lo adelantaron ambos en sus intervenciones, y es que este informe de Contraloría establece irregularidades similares, en algunos casos peores incluso, en donde se condicionaba la entrega de los recursos a la contratación de personas en los mismos programas, pero establece más o menos un patrón en 15 de las 16 secretarías regionales ministeriales del país respecto del programa de entrega de recursos para asentamientos precarios, lo que en el caso de la región del Biobío es mucho peor, porque uno podría preguntarse si es que a lo mejor los recursos se hubiesen asignado a organizaciones competentes. Probablemente la situación de los campamentos precarios, el ejemplo más dramático es los Pirquienes en Coronel, a lo mejor serían distintas. O sea, era dinero que en todo el país estaba destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en campamentos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué hemos estado tanto tiempo prometiendo la entrega de información, la disposición completa, el caiga quien caiga? Y resulta que aquí hay claramente un responsable político de todo esto que se permitió que siguiera pasando en el Ministerio de la Vivienda, que es el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Será varón socialista, todo lo que tú quieras, pero él debió haberse ido desde un principio porque esto se sabía. O sea, si no puede ser casualidad que en todas las secretarías regionales ministeriales del país se haya hecho casi lo mismo para asignar fondos con asignación directa, para no hacerle seguimiento, para no verificar que las organizaciones tenían la competencia necesaria para ejecutar el trabajo, etcétera. Marian. Vuelvo a insistir, aquí hay un problema de ética. Simplemente hay un problema de ética y también de responsabilidad política. O sea, de verdad, a quienes estamos eligiendo, qué tanta certeza, no es un tema de método. Sí, podremos desarrollar todo tipo de métodos, pero si es que tenemos personas corruptas, personas que no se hacen responsables, personas que no se aseguran, no garantizan que los fondos se ocupen como deben ocuparse, personas que en realidad tienen solamente intereses personales y no por el país, no tenemos nada que hacer, no es posible avanzar. Y yo creo que el ministro tiene responsabilidad política, de todas maneras. Yo creo que el ministro tiene responsabilidad política, porque además no podemos ser coincidentes. O sea, por mucho que se esté investigando, esto pasó bajo su dirección y no se puede evitar esa responsabilidad política. Pero francamente a mí, más que eso me preocupa realmente el que finalmente, nuevamente, la gente fue engañada. Eso es lo que me preocupa. Porque ¿Pero engañada por quién, Mariana? En este momento fuimos engañados por la gente que nos gobierna, por la gente que también designó, elegimos también, ¿no es cierto? Pero fuimos engañados de alguna manera. ¿Ah? Y entró gente, o no se seleccionó a la gente que correspondía, y también seleccionamos a gente que no en realidad no daba el ancho, pero hay subsecretarios, hay seremis, hay que no fueron capaces de hacer la pega como se debía. Se sabe que se destinó muchos recursos a campaña y se desviaron fondos y la verdad, y eso fue realizado por gente que decía que venía a cambiarlo todo y que venía a hacer una mejor política. Entonces hay que tener mucho cuidado para ver quién está diciendo eso. Hay que ver la trayectoria de esas personas, hay que estudiarlos muy bien, porque y de verdad, claro, estoy de acuerdo en que hay que fortalecer también
los mecanismos de anticorrupción y de modernización del Estado. O sea, tienen que salir los operadores políticos. Esto es un desastre. Eso. Aldo Mardones, vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana. ¿Qué pasa con el ministro de la Vivienda? ¿Quién asume responsabilidades políticas? ¿Cuántos meses llevamos en esto, Aldo? ¿Te has muteado? Ahora sí. Bueno, yo creo que hay que revisar bien, ahora sí, hay que revisar bien el tema de la responsabilidad política para que tampoco se convierta simplemente en una oportunidad política para otros sectores de oposición. O sea, yo escuchaba hace poco rato en relación al tema de los cubanos que estaban pidiendo refugio acá en Chile, el emplazamiento hacia el gobierno de que adopte los mecanismos para tramitar rápidamente el refugio, más que preocupado de las personas. Y eso también habla de una forma de hacer política distinta. O sea, que preocuparse del fondo y no de cada hito sacar una oportunidad política. Yo creo que eso ya ha generado una También hay cansancio con eso. desacreditación de la película. Sí, o sea, ya en general, creo que agota. O sea, yo estoy en política de los 15, 16 años activos y es una constante que hay un incremento, lo cual es lamentable. Yo creo que acá en el caso del ministro de Vivienda hay que ver la oportunidad en que se cometieron estas irregularidades supuestamente, si hay un atisbo o alguna impresión de que efectivamente existe un manto de protección respecto a alguna figura de gobierno, y en ese caso hacer efectiva la responsabilidad política, pero también una responsabilidad que es la legal, que es una responsabilidad administrativa y una responsabilidad por el deber de control que tiene la autoridad o los directores de servicio, y eso también se tiene que hacer efectivo, y eso solamente se va a determinar una vez que tenga lugar el respectivo sumario administrativo. No se agota acá. Yo tampoco en general soy muy bueno, no me gusta referirme a hechos que se están investigando en procesos tan categóricamente. Yo creo que uno tiene que respetar los procesos, hay una presunción de inocencia que rige en nuestro sistema, pero realmente quizás una vez que se determine la responsabilidad de algún involucrado, se tiene que aplicar las sanciones más categóricas, de tal manera que constituye casi una inhabilidad posteriormente de volver al sector público frente a situaciones que son irregulares. Pero yo preferiría que existiera un buen análisis, que se determinaran mediante la investigación, ya sea administrativa o judiciales, quiénes son los responsables, cuáles son los hechos y qué grado de responsabilidad tiene cada uno de ellos en los hechos que se están investigando antes de emitir un juicio hoy. Más que político, porque lo político hoy día es igual, creo que es un poco sinónimo de oportunismo. Oye, queremos agradecerle. Se nos fue el tiempo, Marián, Aldo Mardones. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo. De nuevo. Se hace cortito. Yo quería referirme a los cubanos también. Bueno, en un minuto, Marián. En un minuto. Sí. En un minuto. O sea, yo creo que tomar lo que decía Aldo, o sea, pienso que de todas maneras no es un tema tampoco de aprovechamiento político. Es que en este tipo de situaciones se pone en evidencia que hay un modelo que hace que las personas huyan de su país como sea. Y resulta que es el Partido Comunista el que está también gobernando, ¿no? Entonces, ojo con eso, o sea, de verdad tenemos que tener claro qué ideologías también, a qué ideología le seguimos y qué ideología no estamos dispuestos, porque crean este tipo de situaciones, por ejemplo. Aldo Mardones, ¿algo que decir en un minuto? Mira, yo escuchaba o leía en realidad a Coloma y a Rincón refiriéndose más que al gobierno más que a las personas. Y ahí uno se da cuenta cuando el énfasis se pierde. Se fija en el sentido de colocar el énfasis en lo político o sobre saber en qué estado de salud se encuentran las personas, cuáles son las condiciones que ellos están viviendo efectivamente en Cuba. Nadie niega que por lo menos de mi parte, que en Cuba hay una dictadura comunista, pero yo no he escuchado ninguna restricción del gobierno en orden a entregar algún tipo de apoyo político a estas personas. Que entonces, cuando el emplazamiento va al gobierno, yo creo que es aprovechamiento y oportunismo político, a menos que haya una conducta que nos haga dudar de la objetividad y la imparcialidad del gobierno en una situación tan grave como lo que está pasando con los cubanos en su país. Aldo, Marián, les deseamos un lindo fin de semana. Muchas gracias por venir a Buena Costumbre. Gracias, que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.